Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del otro lado del balón, donde el fútbol se convierte en tu película favorita. Muchachos, nos encontramos nuevamente, otra vez en un nuevo capítulo, esta vez en el formato de podcast. ¿Cómo están, muchachos? Claro que sí, un gusto volver a estar aquí con ustedes nuevamente un viernes, claro que sí, para hablar de fútbol y cine. Muy emocionada. Bueno, vimos el documental, cositas, está interesante. Para el fanático de fútbol yo creo que siempre es bueno, como el anterior que ya vimos en este programa, en el programa pasado. Tiene fútbol, tiene el background, por así decirlo, todo lo que pasa por detrás, todo lo que vive un futbolista, su familia. Hay bastantes cosas que hablar y mucha tema denso. Me gusta porque hay también temas extrafutbolísticos incluidos en este documental. Claro que sí, el de esta semana es Baila Vini, Sí, documental muchachos, que salió hace menos de 10 días, el 15 de mayo. Un documental de Netflix, que bueno, como tú lo mencionas, Gabo, Baila Vini justamente habla sobre Vinicius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección de Brasil, y hace una especie de repaso por todo lo que ha sido su carrera desde sus inicios, en sus inicios un poco más humildes, podríamos decir, en Brasil, hasta, digamos que esa llegada más a la cima o al éxito del fútbol, ya en Europa jugando para el Real Madrid. Pero como comentaba Javi, sí hay unas partes un poco más densas, extrafutbolísticas, aunque está totalmente relacionado, por supuesto, que mencionan un poco más de problemas sociales, digamos que dificultades por las que ha tenido que pasar el jugador y ciertas cosas que, bueno, vamos a ir, digamos que desenglosando poco a poco durante la conversación de hoy. Claro que sí, yo creo que podría ser un buen inicio hablando de Vini, de dónde viene. O sea, para quien no sepa, Vini Junior, favelas de Brasil, o sea, orígenes extremadamente precarios y pobres, donde lo que ellos hacen es jugar con su botellita de plástico y en algún momento alguien lo ve, lo ficha y dice, mira, este chamito puede tener talento, y empiezan a jugar en fútbol local. ¿Cómo se llamaba el equipo en Brasil? Se me fue. Flamengo. Flamengo. De hecho, te muestran como que durante su infancia y toda su vida, su sueño siempre había sido justamente debutar ahí, como la emoción que él vive, como con 16 años logra hacerse futbolista profesional y como es como un hito gigante para su familia, porque Tal cual. sabemos cómo esta cultura está tan arraigada en Brasil, ¿no? Y justamente esa es una buena forma de empezar, porque justamente así comienza la forma en la que te cuentan la historia de Vinicius de documental, comienza por sus orígenes. La verdad que no hacen tanto énfasis en esta parte, la mencionan un poco por encima, digamos que te hacen una especie de recopilación de los primeros años, tanto en la cantera, cuando debuta en el fútbol brasileño, en las inferiores de Brasil, pero digamos que se pasan esto rápido durante los primeros 15, 20 minutos del documental para seguir, porque hay muchas cosas que tratar, ¿no? En todo lo que es la historia, la carrera de este jugador. Sí. De hecho, lo que a mí más me llamó la atención es que Vini ve más el deporte como si fuera su vida. O sea, toda su personalidad se basa en eso. O sea, el fútbol es mi vida, el fútbol me marcó, el fútbol me hizo mi personalidad. Sí, que además por eso creo que, o sea, ellos presentaron eso al principio, como dices tú, Yasser, corto. O sea, fue 15 minutos de darnos el contexto, pero mantuvieron como esa narrativa todo el tiempo, que siempre volvían a eso. O sea, cuando íbamos avanzando volvían a como, él juega como juega, no le tiene miedo a nada porque se crió de esta manera, y de hecho en montaje hicieron algunos paralelismos bien finos de que él estaba jugando ya con el Real Madrid o sea, hace poco, ya cuando estaba, digamos, más en la cima, y de repente te pasaban a eso, a niños jugando en la favela que te decían como por eso, o sea, de aquí viene él y él aprendió a hacer eso, y me pareció incluso más fuerte verlo visualmente que cuando nos lo contaron al principio. Claro, y yo creo que con lo que dice Sabri, de que Vini ve el fútbol como su vida, es porque quizás es lo que siempre tuvo. O sea, cuando no tenía nada, que él, oye, que a veces salía con sus amigos y tenían que ser 10 reales y en verdad, ¿sabes? No, Es súper desgraciosa. sí, cuando tenía que ser cuentan una Pepsi toda la noche y estaba vacía. La botella vacía como Sí. para que la gente no supiera que... Creo que está muy relacionado a que no tenían más nada que fútbol. A veces capaz no tenían un balón, pero tenían como esa pasión que nadie se las quitaba porque no les costaba nada, no, quizás no tenían que pedirle plata a su mamá. O sea, tú estás hablando del otro lado del balón, capaz. Tal cual, tal cual. Pero eso está bien representado porque en verdad mucho se escucha siempre que los futbolistas y en general mucha gente que tiene demasiado éxito terminan diciendo yo salí de abajo, tal, pero no ves como que de qué forma, ¿sabes? ¿Qué vivieron? Y es bueno que por lo menos eso sí te tengas una anécdota de él personal que sí te representa con algo bien, un detalle
algo que de verdad tú dices, mira, él sí vivió eso. Porque Real. sí es bien real que nada más tengas el dinero para esa Coca-Cola que te duró y ya, y te quedaste sin más nada y no podías tomar nada. Eso es súper real. Sí. Es Sí. bueno. Y además me gustó mucho sobre eso, que incluso lo dicen en el documental expresamente, y que dicen como que esta es una historia que en verdad conocemos porque le ha pasado a mucha gente, pero él decía como que no puedes dejar que eso te defina. O sea, no puede ser que toda tu narrativa sea siempre yo antes era humilde y ahora estoy aquí. Y, o sea, tú eres mucho más allá de eso. Y estuvo chévere por lo que tú dices, porque fue como que nos lo mostraron. Y fue como que yo vengo de aquí, ahora estoy aquí, estoy orgulloso de lo que he recorrido, pero soy mucho más que esto. O sea, este no es el único logro que logré, salir de aquí y ahora tener dinero, sino que tengo muchas otras metas. O sea, es eso. O sea, me gustó mucho que no se enfocaran en esa imagen de pobrecito que era antes y se superó. Sino que más bien fue como que sí, esta historia es mía como es de mucha otra gente, pero eso, tengo muchas otras cosas que soy yo. Claro. Eso me pareció. Y culturalmente también se ve bien que terminó influyendo en cómo fue el documental, porque en la cultura de Vinicius y la cultura brasileña, porque al final ves como allá en Madrid hay demasiada gente que son brasileños, que son sus amigos, que se los llevó para allá, su familia que se la llevó para allá. Y al final van todos en grupo. Eso pasó también con, por ejemplo, con Neymar, otro futbolista, que también creo que una de sus condiciones para fichar por el Barça era que se iba a traer como a 10 amigos para España. Y eso también está bien metido en el documental. Se nota que para Vinicius y para ese entorno es muy importante todo eso, la familia, el grupo. Sí, él habla ahí todo que él quería mejorar la calidad de vida de su familia. Sí. Él quería desenvolverse y también la de los amigos. O sea, él estaba muy presente eso de que yo quiero mejorar la vida. Y también me pareció muy interesante que en el documental había material de archivo y eran todas las entrevistas de él, y hay un y todo que, o sea, a mí me dio cosita porque él estaba llorando y él decía como que, bueno, yo estoy aquí porque yo quiero mejorarle la calidad de vida a mi familia y las críticas son muy fuertes, pero igual no me importa porque estoy aquí. Bueno, podemos pasar a eso justamente que mencionas de las críticas, un poco dejando de lado ya el tema más personal de él, porque justamente luego de eso en el documental te mencionan sus inicios en el Madrid y esos primeros, digamos que 3 años que tiene cuando llega al equipo con 18 años, llega a un nuevo continente, Sí. una realidad totalmente distinta, un fútbol totalmente distinto, cómo le cuesta mucho adaptarse y al principio tiene como destellos de jugador que tú dices, ok, este es un muchacho de 18 años que tiene calidad, que tiene con qué, pero aún le falta pulir muchísimas cosas. Y cómo esa presión de tener, digamos que la etiqueta de la próxima gran estrella del fútbol brasileño, digamos que le jugó en contra, porque lo que hizo fue traerle muchísimas críticas, muchísima más presión, y lo que hizo fue hacer digamos que un ciclo que te muestra una parte interesante que a mí me gustó, que es un poco distinto. Te muestran este tiempo en el que Vinicius capaz no era titular, no jugaba tanto, y te mencionan que él es una persona feliz, pero en ese momento estaba en su casa y estaba callado, se iba solo, quería estar solo, que era como que un momento de silencio en la casa. Te muestran cómo esos momentos de complicados que él tuvo futbolísticamente hablando, por las críticas que tuvo, porque no rendía cuando jugaba, le jugaron en contra, pero también es interesante ver justamente cómo fue capaz de seguir trabajando y no rendirse por eso, sino que todo lo contrario, eso le sirvió para forjar más su estilo, para forjar más su personalidad y para forjar más su forma de jugar. A mí me gustó que eso no lo dejaran por fuera, porque sabiendo que es un documental de Vinicius, tú puedes pensar, de repente van a ser muy complacientes y van a sacar la parte como que donde lo criticaban, donde Claro. de repente él era era peor O jugando capaz fútbol, justificarlo, decir como que lo etcétera. criticaban Ajá. sin razón, pero no, te dicen Sí, que él no pero- estaba rindiendo, te lo Ajá, dicen. Sí, te lo dicen y te lo muestran y está bien, eso estuvo bien. Yo creo que me gustaría haber profundizado un poco más en cómo Vinicius mejoró, porque la verdad es que es de las representaciones donde un jugador de verdad nada más le faltaba definir, patear mejor al arco, eran detalles. Y él es alguien que ha trabajado bastante, que se ha entrenado duro, eso lo muestran, pero me gustaría haber visto un poco más cómo de verdad, cuánto tiempo, porque eso a veces falta. Te dicen que entrena mucho, pero muéstrame que Claro. él está
3 horas entrenando, que después él tiene que estar otra vez 2 horas más en la tarde. ¿Cómo es todo eso? Eso lo quería ver un poquito más para saber cómo de verdad él ha trabajado. Pues. Ay, pero eso que tú dices, yo creo que, digamos que el documental en general peca un poco de eso, de esa superficialidad. Porque te hablan de muchas cosas, tocan muchos temas, pero no Sí. ahondan casi en nada. Y este es uno de esos 100%. ejemplos. Si te mencionan como que él se dedicaba muchísimo en el gimnasio, después de los entrenamientos, a practicar la definición, a practicar los pases, pero no te lo muestran. Te muestran que sufrió momentos muy complicados, que estaba en silencio, que estaba molesto, que estaba triste. Y te muestran momentos como que está en su casa y está un poco más aislado, pero no te lo muestran como tal. Entonces creo que, claro, son tantas cosas y tantas cosas que quisieron abarcar en un solo material, digamos, en un solo producto, que no supieron como la forma de ahondar en los temas y de que tú comprendieras, ok, esto pasó así, o esto fue de esta otra forma. Sí, yo creo que también va un poco relacionado con lo que decía Sabri de la familia. Creo que un pilar importante de la narrativa del documental es Vini y su círculo, porque el docu es como muy cercano. Sí. De hecho, no me quedó claro si quienes grababan eran como también amigos de él o Sí, gente que él conocía en exacto. España. Creo que el muchacho que era como el filmmaker Sí, vivía sí. ahí, hacía Sí, vida con ellos, o viajaba sea, con ellos. Te muestran cómo es en verdad, es muy cercano y quizás falta eso como de disciplina, de enfoque, de sudor, de tierra y demás como, bueno, como mi familia y mis amigos y mi entrenador personal y mi chef, nosotros aquí logramos que yo fuese mejor. Creo que yo estoy de acuerdo con que hizo falta como mostrarme cuánto dejó él entrenando, ¿sabes? Antes de la temporada o antes de los juegos y se enfocaron más que no, o sea, no es que esté mal, también es otra forma, en cómo su familia o sus amigos lo llevaron a salir de ahí, pero al final le tuvo que patear balón, o sea, tuvo que ejercitarse y matarse los músculos para poder destacar. Claro. Sí. Es que yo, o sea, al menos yo tuve la impresión de que, o sea, como que con eso que comentan, de que no se sentía como que profundizaba en nada. Yo tuve la impresión que fue porque ellos grabaron muchas cosas y luego quisieron hacer el documental Querían como meter sin todo. ninguna idea, También. como desde antes. Entonces no sentía una estructura como marcada, como de ahora empezamos con esto, ahora pasamos a esto. Que obviamente también la vida no es así porque vuelves y vas, pero si tú estás haciendo un documental, la idea es que la gente sí tenga una perspectiva como un poquito más clara de qué me estás hablando. Y sí siento que en muchos momentos como que no es que me perdía, sino que teníamos un tema como denso y de repente volvíamos a la familia, pero después volvíamos a otro tema. Y eso, como que no terminaron de profundizar en nada, pero creo que es porque no había una estructura como tal, El sino que era montaje como... pudo ser mejor. Sí, eso. O sea, Sí, como sí. que teníamos mucho material y íbamos a ver cómo lo ordenamos para que tenga sentido. Claro. Y al final, o sea, tiene sentido, se entiende, pero eso, nunca terminas de como ponerte 100% en tus zapatos porque no estás demasiado enterado de la situación que está pasando en cada momento. Sí, porque no tenían una línea de tiempo como tal. O sea, ellos iban como que, bueno, su infancia, después en el fútbol, después con su familia Es cierto. y después con las críticas. Y entonces era como que iban hacia adelante y hacia atrás. Incluso dentro del fútbol, porque no tiene como un orden cronológico en cuanto a las Sí. temporadas. O sea, te lo dividen como por bloques. Sí. Momentos malos, luego un momento bueno, pero después te hablan otra vez del Mundial de Qatar, que fue como una decepción grande para él, porque bueno, Brasil perdió en ese torneo en cuartos de final. Después te muestran como momentos complicados que tuvo porque tuvo lesiones, pero después te hablan de este momento como de resurgir nuevamente luego que se recuperó las lesiones, pero después hay una pausa grandísima en ese momento, porque bueno, es un tema que hay que tratar, que entra como que todo este bloque en el que el documental se centra en estos episodios de racismo que él sufrió. Sí. Y bueno, antes de que nos entremos en eso, una cosa que tú habías comentado que me pareció full interesante, que es que yo creo que eso que tú comentas, fueron grabando y ¿qué pasa? No tenían una idea de qué iban a hacer. Creo yo, o sea, la intención cuál era, ok, hacemos un documental de la carrera de este futbolista. Y en el medio apareció este tema del racismo, perdón. Que, ojo, no digo que es como que hayan sido oportunistas, por así decirlo, al aprovecharse de eso. Yo no creo que su lucha no sea algo genuino, genuinamente creo que es un valor que él tiene y un objetivo que él tiene personal. Pero sí creo que ese afán de traerlo al tema que se está tratando en el documental hizo que se sintiera este desorden. Pero bueno, muchachos, no sé qué piensan ustedes sobre este bloque grande en el que se hablan de estas problemáticas sociales en el documental. A mí en verdad me pareció acertado porque yo no soy fanático del Madrid y no empatizaba antes con Vini, pero sí tenía noción de que había sido víctima de racismo. O sea, yo sabía la existencia de Vini como jugador del Madrid y como víctima de racismo. Y cuando empecé a ver el docu, yo dije, bueno, en algún momento tiene que aparecer esto. Claro. Y la primera vez que aparece, no me acuerdo si fue contra el juego con el Valencia o en qué momento exacto, yo dije, ok, ahora voy a ver si te lo muestran como pobrecito Vini o qué malvados estos o como luchemos todos contra el racismo. Claro. Yo en particular lo sentí bastante
Objetivo. O sea, como que, mira, está mal que seas racista, sea contra Vini, sea contra el señor de la tienda, sea contra un presidente, o sea contra quien sea, está mal que seas racista. En este caso te lo vamos a contar como unos fanáticos están siendo racistas con un delantero o un mediocampista. Y yo creo en que- verdad, lo sentí bastante centrado en está mal el racismo. Claro. Sí. Yo creo que capaz el hecho de que esto suceda en un contexto de fútbol, con tantos, bueno, los amores y dolores que esto conlleva, ¿no? Cuando Sí. tú eres aficionado a un equipo y a veces los colores te están por delante de tu objetividad. Eso quizás hace que sea más complejo porque es muy común, por ejemplo, justamente ahorita en el marco de este documental y de que se está como volviendo a mover este tema en redes sociales, que digamos que las personas muchas veces llegan a pensar como que, ok, no es que sea un problema de racismo, no es que, por ejemplo, España o el fútbol, Europa o el mundo en general sea una sociedad racista, sino que tú no caes bien y como no caes bien, las personas te atacan y como saben que te duele el tema racista, te atacan por eso. Sí. Pero eso no los hace racistas. Eso es lo que personas argumentan, ¿no? Cosa que me parece totalmente errónea y no tiene sentido. Porque si tú estás atacando de forma racista a alguien, pues eres racista. O sea, no hay mucho más que darle la vuelta a eso. O sea, me parece que son formas de darle la vuelta y de justificar acciones que no tienen justificación, pero que a través de los colores o del odio o del amor que cierta camiseta de fútbol te genere, Sí. buscas de darle la vuelta por tratar de que lo que tú piensas y lo que tú consideras que es correcto futbolísticamente hablando, también esté en este aspecto que me parece que son dos cosas que todo el mundo debería ser capaz de separar. En verdad, yo creo que esa parte del racismo está bien representada también. Esa es una de las cosas que me parece que sí estuvieron bien hechas. Que es como comentó Gabo, fueron objetivos, no se quedaron nada más como que con una parte de la historia. También te pusieron en contexto con lo que él comentó de que iban en un carro caro y que los paran y es como, ajá. Bueno, que esa es otra, porque justamente se lo estaba comentando a Gabo antes de que entráramos a grabar. Esa parte creo que fue la que más críticas generó en redes sociales. O sea, como en la sociedad española. Ese Sí, clip fue ciertamente. ultra criticado porque la gente, o sea, era como que, ok, te pararon los policías y ya. O sea, no es como que, por ejemplo, muchas críticas que le llegué a leer en X era como que, no, bueno, tú piensas que vives en Estados Unidos y que te están parando por esto y aquí este país no es así y tal. Entonces como que muchos españoles estaban como, sí, digamos que se sintieron atacados al que el amigo, porque no lo hizo Vinicius directamente, sino que fue el amigo, dijera como que España era una sociedad racista y que los policías los habían parado simplemente porque eran personas negras en un carro caro. Y, o sea, eso generó muchísimas críticas. Hubo gente que estaba, bueno, digamos que un poco desatada en redes sociales. Sí, al final eso es más o menos lo que terminan representando en el documental de todo ese tema. Estuvo bien, después también te ponen lo del Atlético, incluso cuando van a jugar a Madrid y ese partido me acuerdo que en su momento fue bien picante porque estaba todo el mundo pendiente. Si Vinicius mete gol va a bailar y todo el mundo Claro. le había recibido amenazas de que si bailaba en ese partido iban a pasar cosas y ver, qué locura en verdad. Sí. Pero bueno, bien. Y al final se termina canonizando tanto que es el nombre del documental, Claro, el Bailavini. claro. Eso fue por ese partido. Interesante verlo. Está bien. Sí, que no recuerdo ahorita el nombre del técnico del Madrid. Pues es que se me... Ancelotti. Ancelotti, cuando lo están entrevistando, él dice que en verdad, desde su perspectiva, Vini no baila para humillar a nadie. O sea, él no es como que está bailando para humillar, sino como una forma de representar de dónde viene él. De decir, mira, yo vengo de un lugar en el que el baile es parte de nosotros. Entonces yo, bueno, tengo de cierta forma una plataforma para que la gente vea nuestra cultura. Entonces él dice, entiendan que él no está bailando, no se los está driblando para humillarlos, sino porque así juegan los brasileros, así celebran los brasileros, y él solamente quiere eso, que la gente conozca un poquito más de Brasil con su talento. De Bueno, hecho, muchacho. hay varias entrevistas de gente que lo criticaba mucho por eso. Y me impactó mucho en el sentido de que le dijeran mono. O sea, fue como, ¿por qué? Claro. Tenso. Pero muchachos, ya un poco para ir cerrando y como concluyendo nuestras opiniones, no sé si quieren dar como una última píldora de lo que Yo piensan quiero. a nivel general. Y pues nos vamos despidiendo ya, lamentablemente. En general, montaje pudo ser un poco mejor. Narrativamente, quizás que ahondaran en ciertos temas un poco más profundo te iba a dar un hilo conductor bien interesante. Faltó lo del Balón de Oro. A Vinicius no le Ciertamente. dieron el Balón de Oro. Eso fue muy polémico. Te dejaron nada más una cosita al final como si hubiera haber
una segunda parte. Sí. O sea, yo no quiero ver otro documental de Vinicius. Eso pasó y eso pasó en el momento que lo estabas grabando. Muéstramelo. Claro. Sí. No me gustó que eso lo dejaran por fuera. Era el momento ideal para que él se expresara en su frustración de por qué no lo ganó, de qué fue lo que pasó, cómo se sintió él al no haberlo ganado. Yo quería ver eso y me lo dejaron por fuera al final como y a ver la próxima película de Vinicius, Baila Vini 2. O sea, pero bueno. Sí, Sigue bailando Vini. Puede ser el tercero puede ser Bailó Vini. Parte 2. ¿Hasta cuándo bailará Vini? Pero bueno, sí, yo estoy full de acuerdo con el tema del montaje. Creo que ese es como, en líneas generales, el problema más grande que tiene. Y por eso se siente que quizás pasa por encima de muchos temas, pero no termina de andar en todos. En general creo que es un buen documental dedicado a la vida de una persona, de una Véanlo, personalidad. Está interesante. Sí. Me parece que es un poco, o sea, no es por compararlos, pero comparado con el primer capítulo que hicimos hablando sobre el documental de Wembley, creo que este puede ser un poco más entretenido, más interesante para el público general. Incluso tiene mayor mensaje Puede ser exactamente, justamente. de pensar en qué sociedad Sí, estamos. totalmente. Exacto. Sí, es que también, sin duda, es lo que hablábamos. Como que yo creo que este sí tiene algo que contar, aunque no lo sepa contar perfecto. Pero sí, yo creo que este vale la pena verlo. O sea, lo decepcionante es que con eso del montaje y todo eso, sí pasa que termina y no es como que siento que terminé de conocer a Vinicius a pesar de que tengo 1 hora y 40 sentado aquí. Pero sí, sí siento que vale la pena. Si alguien tiene la curiosidad de conocerlo, sí es una buena manera de entrarle. Sí. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo, nos despedimos. Bueno, hasta el próximo viernes que podamos seguir hablando tanto de fútbol como de cine. Como Gracias siempre. por estar oyéndonos aquí en la Escuela de la Radio. A Exactamente. Yacerístico, Jorge, Sabri, Javi y bueno, por aquí Gabo. ¿También mencionamos a los controles? ¿No? Hay que mencionar los ¿Sí? controles, por supuesto. ¿Los quieres decir tú? Dilos tú, dilos tú. No me Tienes acuerdo. cara que tienes que decirlo. Bueno, que en los controles tenemos a Brandon Barbosa y a nuestra querida profe Carlota Fuenmayor. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Nos vemos en una próxima edición.